Hola nuevamente, mi nombre es Jonathan Gilbert. En esta ocasión vamos a hablar brevemente del tema de Purim y vamos a hablar de un tema que a mí me parece muy importante. Muy importante porque siento que Purim es una de esas fiestas que tienen muy mal marketing. Nos imaginamos cosas en Purim que no deberían de ser, o por lo menos que no son suficientes. Sí, por ejemplo, uno le preguntan sobre Purim, inmediatamente vienen a la cabeza imágenes de fiesta, de carnaval, de payasos, de disfraces, que es verdad, son parte de la festividad, pero que solamente capturan la esencia de una forma muy pequeñita. Hay mucho más allá de Purim que tiene que ser dicho y que simplemente a veces se nos olvida entre tanta fiesta, entre tanto relajo. Entonces, vamos a comenzar así. Sí, hay un midrash muy interesante, sí, una lección rabínica, que dice que cuando llega el Mashiach, cuando llegue el Mesías, se van a anular todas las fiestas. ¿Sí? Las fiestas van a quedar de alguna manera opacadas por lo que va a ser la llegada del Mashiach, que va a ser un evento tremendamente grande, pero Purim se va a mantener para siempre. ¿Sí? Pesach, Shavuot, Sukkot, todas esas grandes fiestas opacadas. Purim queda ahí, se mantiene ahí. ¿Sí? Segunda prueba interesante, el Arizal, probablemente el cabalista más grande y más famoso de la historia, dijo en algún momento que el nombre de Yom Kippurim, o sea de Kippur, es un nombre que tiene que ver con Purim. ¿Cómo tiene que ver? Dice lo siguiente, dice Purim es increíblemente sagrado, increíblemente santo. Hay un día que es Purim, que es como si fuera Purim. ¿Cuál es ese día? Yom Kippur. Y uno de repente dice, ¿cómo? Espérate, ¿cuál es el sagrado y cuál es el que es como el sagrado? Dice, no, el sagrado es Purim. Es el día que es muy especial, es el día que nosotros tomamos como modelo. Hay un día que se le parece. ¿Cuál es ese día que se le parece? Kippur. Sí, nosotros decimos, ¿cómo puede ser? Kippur pensamos siempre que es el día más sagrado, que es el día más especial, que es el día que nosotros nos elevamos, y de repente uno dice, ¿cómo puede ser? Purim es el sagrado y que Purim se le parece. Entonces vamos a tratar de explicarlo. Obviamente hay muchas visiones. Yo quisiera proponer una pequeña. Y tiene que ver con el nombre del documento, de la historia que nosotros leemos en Purim, que se llama Megilat Esther. ¿Sí? Que interesantemente no es una Megilá, porque Megilá quiere decir un rollo. Originalmente era una carta, era una Igeret. Y tampoco el nombre Esther es tan sencillo. Esther es el nombre que se le da a esta mujer judía, que su nombre original era Adasá. No obstante, en el reino persa se le termina conociendo como Esther. Entonces, Megilat Esther, el nombre del documento que nosotros leemos públicamente en la noche y en la mañana, ¿sí? Una de las 4 mitzvot de Purim. Purim tiene 4 mitzvot especiales: leer la Megilá, Megilat Esther, dar regalos a los pobres, Matanot Evionim, mandar Mishloach Manot, mandar regalos uno a otro, el Mishte, claro, la fiesta, la seudá, la comida, el momento en que nosotros compartimos la mesa. Entonces, vamos a hablar de esta pequeña mitzvah, gran mitzvah, que se llama Megilat Esther, la lectura de Megilat Esther. Hay una forma que algunos jajamim han entendido de manera un tanto oculta para entender el nombre, el concepto de Megilat Esther. Si uno tradujera al hebreo el nombre de Megilat Esther, lo podría traducir de la siguiente manera. Megilat viene de la palabra hebrea de legalot. Legalot quiere decir descubrir. Esther, el nombre Esther, viene también del vocablo hebreo de nistar, quiere decir de lo oculto. De forma que Megilat Esther, que normalmente se lee como los rollos de Esther, también se puede leer como descubriendo lo oculto, descubriendo lo que no está claro y evidente. Y curiosamente es uno de esos temas que en Purim está absolutamente pertinente. El tema de estar descubriendo otros niveles, cosas que no están evidentes, que de repente dan una vuelta absolutamente impensada, ¿sí? Y ese es uno de los grandes temas de Purim. Nafoju, decimos, voltéense, las cosas se voltean en Purim. El que parecía que iba a ganar pierde, lo que parecía que iba a ser la salvación resulta ser la perdición para unos, y viceversa, lo que parecía que iba a ser la perdición resulta ser la salvación. En el lugar en el que iban a matar a Mordejai terminan matando a Amán, en el lugar en el que, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quiero yo verlo desde un punto de vista un tanto distinto. Entonces, vamos a hablar del concepto de legalote taester. ¿Y qué tiene que ver? Legalote Esther, me refiero a descubrir lo oculto. ¿Y qué tiene que ver con la importancia tan absoluta de Purim? ¿Por qué Purim nunca se va a anular? ¿Por qué Pesach sí y Purim no? Entonces, yo estaba pensando que probablemente tiene que ver con que Purim es la fiesta más relevante para nuestras vidas. Es la que más inmediatamente se conecta con nuestras vidas diarias y con nuestra experiencia histórica. ¿Cómo funciona esto? De la siguiente manera. Nosotros podemos encontrar de qué manera las fiestas se conectan con nuestras vidas. No solamente podemos, seguramente encontramos.
Nosotros podemos pensar, por ejemplo, en Pesaj, que es la fiesta de la libertad, y encontramos cómo nosotros encontramos día con día la forma de liberarnos de lo que nos ataca, de lo que nos atrapa. ¿Sí? Encontramos el concepto de libertad. En Sukkot, por ejemplo, podemos encontrar el concepto de alegría, y alegría también se traduce en nuestras vidas. Pero hay algo de Purim que es inmediatamente utilizable para nuestras vidas y que se lleva muy bien con nuestra experiencia histórica, y es la idea de que las cosas suceden en un mundo en el que la presencia divina no está revelada, no está de forma manifiesta, y que no obstante, si uno analiza con mucho cuidado, se va a dar cuenta que la presencia divina, claro que está ahí. Hay un comentario que los Jajamim hacen, y que es un comentario fascinante. Dicen lo siguiente, dicen, en todos los 24 libros que conforman el Tanaj, que conforman la Biblia judía, solamente hay uno que no aparece en ningún lugar el nombre de Dios. ¿Sí? En los otros 23 aparece cientos, probablemente miles de veces, pero en la historia de Purim, en Megilat Esther, no está en una sola ocasión el nombre de Hashem. Jamás lo lee, jamás lo escriben. De hecho, si uno agarrara el libro de Megilat Esther, uno podría básicamente agarrar y hacer un guión de cine o de teatro, porque la historia está perfectamente articulada para ser una historia emocionante, en la que hay movimientos, en la que hay cambios, en la que hay una historia inesperada, un desarrollo relativamente alegre. Y uno dice, ¿pero qué pasó aquí? ¿Dónde está lo religioso de este libro? ¿Sí? Uno puede leer Megilat Esther y no parece un libro tan religioso, no parece el nombre de Dios, es la historia de un rey bastante megalómano, ¿sí? Absolutamente enfermo de poder, un rey que de repente se siente atacado, ¿sí? Porque su esposa Vashti no quiere venir a presentarse desnuda frente a su borracho grupo de amigos poderosos. Dice el rey, si no se quiere presentar frente a mí, me siento ofendido, me siento humillado, mándenla a matar, ¿sí? La manda a matar, unos días, meses después se siente despechado, se siente solo, se siente que algo no está bien, va a buscar una siguiente doncella, busca una segunda mujer, termina con Esther, que la pobre ni la debía ni la temía, lo que menos hubiera querido en su vida, terminar casado con este loco rey. La toman a la fuerza, ¿sí? La llevan a un concurso en el que él trata de perder el concurso. Están todas las otras mujeres tratando de perder, tratando de no ser elegidas. Al revés, perdón. Están todas las mujeres tratando de sí ser elegidas. Y está Esther diciendo, no, yo no quiero, a mí no me elijan. ¿Sí? No se pinta como las demás, no se arregla como las demás. Y bueno, la providencia hace que finalmente Esther sea electa como reina y empieza toda una historia que parece no tener ni pies ni cabeza. De hecho, si uno viviera en esa época y uno se asomara en unos minutos a ver qué está sucediendo, sí, obviamente sin tener esta visión de largo plazo, uno diría, ¿qué vida más dura? ¿Sí? Uno podría ver la sentencia de ejecución de todos los judíos, de todo el imperio, ¿sí? El imperio más vasto del planeta en ese momento. Uno podría ver lo que sucedió con esta mujer, una mujer bastante justa, una mujer absolutamente santa, que de repente es tomada por la fuerza, ¿sí? Es tomada de un matrimonio incluso. Sale de su matrimonio, es tomada por la fuerza para ser llevada por otro hombre. Uno podría ver la trágica historia de Mordejai, que pierde a su mujer, que es llevada hasta el palacio de Ahasverosh. Uno podría ver cualquier área de la historia y uno dice, esto no tiene sentido. ¿Sí? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la lógica de todo esto? Y Megilat Esther viene a decirnos precisamente lo opuesto. Viene a decirnos, y nos los da como un regalo, porque generalmente nosotros no vemos eso, viene a decirnos, espérate un segundito, ¿sí? Tienes que ver las cosas de largo plazo, tienes que ver un inicio, tienes que ver un proceso, un desarrollo y tienes que ver un final, ¿sí? Si bien eso nunca lo vamos a ver nosotros en nuestras vidas, porque nuestras vidas son de largo plazo, y nuestra vida nos contiene a nosotros, y nunca vamos a ver el final de qué sucedió después de nuestra vida, pero no obstante sí nos da una pequeña muestra de lo que realmente nosotros experimentamos. Sí, y aquí se empieza ya a perfilar hacia cuál es la lección tan enorme que tiene que tener Purim, que tiene que continuar incluso después de los días del Mashiach. Entonces, vamos a seguir un poquito y dice la Megilá, dice, se trata de descubrir lo oculto, se trata de identificar que existe una mano de un creador que está silencioso, que es parte de tu vida, que no se manifiesta y que no se revela, pero que no obstante está constantemente participando en todos los eventos y en todas las situaciones que una persona va viviendo. De hecho, hay una tradición que dice que en el texto
en ocasiones, cuando se refiere al rey, no se refiere al rey solamente, se refiere al rey, a Kadosh Baruj Hu, al propio rey del universo. Entonces tenemos en ocasiones que el texto de la Megilat Esther dice Amelech Ahashverosh. Cuando dice Amelech Ahashverosh, seguramente está hablando del rey Ahashverosh. Pero cuando dice Amelech, cuando dice el rey, ese rey puede ser Ahashverosh, pero también puede ser Hashem. Sí, puede ser el propio creador. Tienes otra lectura, tienes un segundo nivel de lectura en el propio texto. ¿Sí? Muy interesante. Traten de hacer esa prueba, traten de ver lo que sale leyéndolo de esa manera en el texto de Megilat Esther. Pero viene desarrollándose esta otra cosa, que es que las cosas, que las historias tienen su propio desarrollo. Y que ese desarrollo es un desarrollo que a nivel personal, ¿sí? Ya bajándolo a nuestras propias vidas, también tiene una temática. Y esa temática es una temática tan importante de conocer porque le da sentido a muchas de las cosas que suceden en nuestras vidas y que además nos permite pensarnos y pensar nuestra historia de una forma muy diferente. Voy a tratar de ejemplificar. Sé que es difícil, me gustaría conocerlos a ustedes porque así podría ayudar a hacer una conexión real y me gustaría que ustedes me conocieran en mi vida real para que también pudiéramos hacer esa conexión, pero vamos a tratar de hacerlo con personajes conocidos, generales, dentro de la propia historia, incluso de Purim. Mordejai, ¿sí? Mordejai, por ejemplo, es un personaje que, si lo vemos simplistamente, es un personaje muy bueno, muy agradable, muy amigable, pero no es tan sencillo. De hecho, el Talmud hace una pregunta muy interesante. El Talmud pregunta, ¿cómo puede ser que en la propia Megilá se haga referencia a Mordejai, como que es Mordejai HaYehudí, ¿sí? No el judío, sino que el que viene de la tribu de Yehudá? Y más adelante dice que Mordejai es descendiente de Kish, que es miembro de la familia de Binyamin, ¿sí? Yemini. Entonces, el Talmud pregunta, ¿cómo puede ser? Mordejai es Yemini, es de Binyamin, o Mordejai es Yehudí, es de Yehudá. Y la Gemara da diferentes soluciones, pero una de las soluciones que da es muy interesante. Dice, Knesset Israel, el pueblo de Israel, se está peleando. Unos dicen, no, viene de Yehudá. Y otros dicen, no, viene de Binyamin. Y uno pensaría, no, todo el mundo quiere pelearse que venga de su tribu, ¿sí? Porque de él vino la salvación. Dice el Talmud, no, al revés, están peleando, ellos no quieren que venga de esa tribu. Cada uno dice, yo no quiero tener que ver con ese Mordejai. Escuchen, el héroe de la historia está diciendo, yo no quiero tener que ver con Mordejai. Porque Mordejai, si conocen la historia, es un personaje sumamente polémico. ¿Qué sucede? Viene Hamán, el segundo hombre más poderoso de todo el reino, un hombre que tiene absoluta facultad de hacer lo que se le pegue la gana. Manipula al rey de la manera que él decide. Llega Amán, pasa por las calles, todos los Yehudim de forma bastante pragmática, si bien dolorosa y no convencida, pero se inclinan ante él, muestran su respeto ante él. Llega Mordejai y dice, yo no me inclino ante nadie, y mucho menos frente a este malvado. La gente le dice, oye Mordejai, nos estás poniendo en peligro a todos. Sí, Mordejai, lo que estás haciendo puede terminar muy mal. Y de hecho, cuando en efecto se emite un decreto de destrucción en contra del pueblo judío, la gente le dice, Mordejai, te lo dijimos, ven la que nos metiste, ven la bronca que nos metiste. Y si bien Mordejai finalmente es a través del que viene la salvación, uno podría decir, oye Mordejai, por lo menos te salió barata, porque esto pudo haber salido terriblemente peor. Yo no sé hasta qué punto la gente llegó a apreciar lo que hizo Mordejai. Y no obstante, si nosotros volteamos un segundito la mirada y nos ponemos en los ojos de Mordejai, tenemos que reconocer que Mordejai conoce perfectamente su Megilá, su historia. Mordejai entiende, Mordejai ve las cosas de una manera muy profunda, muy complicada, con mucho análisis, pero que le permite encontrar ciertos patrones en su historia. En su historia, en la historia del pueblo judío, pero patrones que le facultan la capacidad de tomar decisiones basadas en valores, pero que son muy difíciles, ¿sí? ¿Qué pasa en la cabeza de Mordejai? ¿Qué sucede en la historia de Mordejai? Que él dice, yo entiendo mi historia, yo conozco, ya escuché esta melodía. Tan es así que él se siente capaz de decir, ok, yo no me inclino, ni ante él ni ante nadie. Ajá, está fuerte, ¿no? Todos los demás sí, dice yo no. Por ejemplo, más adelante, ¿sí? Lo dice la Megilá específicamente, dice que cuando Mordejai, sí, lo trae Rashi, dice que cuando Mordejai se da cuenta que algo muy extraño sucede, que es que una tzadeket, una mujer tan justa como Esther es llevada forzosamente al
al palacio de Hashverosh, él dice, esto no es normal. Dice, esto no es normal. Algo sucedió aquí. Aquí se siente la presencia divina. Algo raro sucedió. Entonces Mordejai circunda constantemente las afueras del palacio hasta saber qué va a hacer de Esther. Más adelante, cuando realmente se sabe del decreto, Mordejai se acerca con Esther y le dice, ve y habla con el rey. Le dice Esther, claro que no. ¿Cómo voy a hablar con el rey? Hay un decreto emitido que la persona que se acerque al rey sin haber sido llamada previamente va a ser ejecutada. ¿Quieres que me ejecuten? Y Mordejai le dice con absoluta confianza, le dice, el pueblo de Israel va a ser salvado. ¿Sí? Tú elige cuál es tu participación. ¿Quieres ser parte o no quieres ser parte? Es tu elección. Tú decides. Lo más probable es que para esto llegaste al reino. Analiza, dice Mordejai, yo ya conocí esta melodía, yo ya escuché, yo ya entendí. ¿Quieres ser parte? Adelante. ¿No quieres ser parte? Evidentemente Hashem nos va a salvar. Yo ya vi dónde está la cosa, ya vi cómo está funcionando, ya vi que se están armando las piezas de una forma específica. Si quieres ser parte de esta formación, adelante. Si no quieres ser parte, no tienes que hacerlo. Tenemos libre albedrío, ¿sí? Un tema amplio, pero constante siempre en las historias del pueblo judío. Entonces, le dice, si tú quieres participar, si quieres escuchar la melodía que yo estoy escuchando, adelante, escúchala, sé parte. No quiero andar en muchas otras historias o ejemplos, pero piensen o en algún momento dense el tiempo para pensar así también las historias del Tanaj, las historias de la Torá. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la venta de la primogenitura y después con el engaño de Jacob hacia su padre? ¿Cómo lo engaña? ¿Qué está haciendo? ¿Qué tanta certidumbre, qué tanta certeza tiene con su propia historia que él puede decir, yo tomo el riesgo necesario para engañar a mi propio padre? ¿Sí? Entonces hay que entender esas cosas. Él sabe cuál es su función, él sabe cuál es su papel, sabe dónde está él parado en Knesset Israel, en la historia del pueblo de Israel. Y él puede tomar esa decisión. Lo mismo con Abraham. Abraham dice, un segundito, ella es mi hermana, ¿sí? No me maten a mí, llévensela. Él sabe lo que va a suceder. Él entiende que Hashem no le está jugando un truco para que se lleven a su esposa y la violen o le hagan lo que sea. Entonces hay que saber leer este tipo de cosas. No es fácil, seguramente que no es fácil, pero funciona. Hay un comentario interesante que alguna vez escuché, que decía que la Torá, y en este caso aplica también para la Megilá, ¿sí? Sea en su versión de rollo o sea en su versión de carta doblada, tiene la especificidad halágica, o sea, la especificidad legal, que no puede ser hecha en un libro. ¿Sí? ¿Qué importa? ¿Por qué la Torá tiene que ser a fuerza un rollo? ¿Por qué la Megilá tiene que ser a fuerza o un rollo o una carta? ¿Por qué no puede ser un simple libro, ¿sí? Lindo, encuadernado, empastado, con hojas cosidas? ¿Qué tiene de malo? Y escuché el nombre de uno de mis rabanim que decía que la Torá es una sola historia. No hay cortes. No es como un libro. Un libro son diferentes hojas, todas despegadas, todas descontinuas la una de la otra. La persona puede elegir en cualquier momento hasta aquí, seguir o no seguir. Puede hacer un alto, puede continuar más tarde. Con la Torá, cuando hacemos eso, tenemos que pensar que es solamente por nuestra propia necesidad, pero que no es un texto que esté descontinuo. En realidad uno podría agarrar y expandir y extender un rollo de Torá de una forma muy larga, ¿sí? Y es un solo manuscrito. Lo mismo con la Megilá. Tú puedes abrir la Megilá y darte cuenta que es una sola historia. Y es esa idea de que las historias no son de corto plazo, ¿sí? Incluso ni siquiera están punteadas. Nosotros ponemos los puntos, ponemos las comas, vamos tratando de darle sentido a la historia, pero finalmente son historias muy largas que nosotros puntuamos, que nosotros les ponemos los espacios, que nosotros vemos ahí cuando hay un momento de descanso, cuando hay un momento de continuar. Y creo que es una idea muy, muy importante para poder empezar a traducirlo en nuestras propias vidas, ¿sí? Empezar a ver cómo esos procesos de largo plazo, cómo se van juntando unas partes con otras. De hecho, es interesante, la última mitzvah de la Torá es escribir precisamente un libro de Torá. ¿Sí? La persona tiene una mitzvah, que es la última mitzvah que trae toda la Torá, de escribir su propio ejemplar. Sí, hoy en día hay quien dice que se puede cumplir comprando, hay quien dice que se puede solamente cumplir rellenando una letra de todo un libro, que tiene mucha lógica con lo que estamos diciendo, porque si faltara una sola letra, entonces todo lo demás no es nada.
es una sola historia. Entonces uno lo puede completar solamente escribiendo una letra, pero lo que es interesante de esta mitzvah es de que la Torah hace referencia, más bien, se autorreferencia, hace referencia a sí mismo como tienes que escribir et Shirazot, esta canción. Se llama a sí misma canción. ¿Sí? El nombre como la Torah se llama a sí misma es con el nombre de canción. Y pensándolo, la canción tiene esa particularidad de que si uno ve una nota, la nota no dice nada. Una nota no dice absolutamente nada. Ni siquiera es emocionante. Si puedes tener la obra magnífica más grande, puedes escuchar la 9ª Sinfonía de Beethoven, y si no escuchas toda la continuidad, ¿qué escucha uno? Sol, fa. Nadie puede decir, ¿qué fa tan hermoso acabo de escuchar? No es nada. Si uno no tiene el ritmo, si no tiene la melodía, si no tiene los tiempos, los silencios, la melodía es absolutamente nada. Es una canción. Si la Torah es una canción, nuestra vida es una canción. Nuestra historia de vida es una canción. El desarrollo de nuestra vida tiene que ver con esos espacios, tiene que ver con esas melodías, tiene que ver con esas notas, tiene que ver con esas escalas, tiene que ver con todo eso. Si no tenemos eso, tenemos solamente diferentes notas separadas que no nos dicen mucho. ¿Sí? Continuando con la metáfora musical, nos sirve mucho pensarlo así porque nos ayuda también a pensar nuestras propias vidas y a tomar decisiones. Me acuerdo que Rav Ruben Leuchter decía una metáfora muy linda. Él decía lo siguiente, decía que un experto de música no es una persona que escucha una canción y le gusta. Escuchar una canción y que te guste es normal y generalmente no te gusta tanto además. La música te empieza a gustar solamente cuando la escuchas muchas veces, cientos de veces probablemente. Y lo que te gusta ahí no es solamente la tonada, sino que son ahora sí los pequeños cambios, ¿sí? Son las pequeñas diferencias de ritmo, de tiempo, de nota, lo que sea. Entonces, él que sí es muy seguidor de la música, decía que él podía escuchar una sinfonía tocada por una u otra orquesta y notar esas pequeñas diferencias y disfrutar profundamente esas pequeñas diferencias. Yo pienso que eso mismo se puede aplicar a las vidas también y nos sirve también para conocer nuestra propia vida. Una persona que no ha reflexionado constantemente sobre su vida, suceden eventos y los eventos no tienen gran relevancia porque los eventos son similares el uno del otro, ¿sí? Están desconectados, una vez fue así, la otra vez fue así, una vez me sucedió esto, otra vez me sucedió ello, otra vez me sucedió lo mismo, pero no pasa nada. Y yo pienso que el tema de la melodía, aterrizándolo nuevamente, es cómo te empieza a sonar. De repente uno dice, oye, esto yo lo había escuchado, pero con una nota un poquito diferente. Cuando uno escucha esa nota un poquito diferente, tú uno dice, ajá, algo aquí está pasando. Sí, y puede empezar, no quiero que tomen esto como una cuestión así de tomar decisiones cuasi proféticas, no voy por allá para nada, pero sí ayudarnos a pensar, oye, un segundito, algo pasó diferente. Normalmente a mí me llaman de esta manera, ¿sí? Me consideran que soy ta. Ahorita me consideran un poquito diferente. Normalmente para que yo pueda abrir una puerta tengo que tocarla 1.000.000 de veces. Sí, esa es mi forma, esa es la forma que he visto en mi vida. A mí nadie me abre las puertas rápidamente. Y de repente toqué una vez y se abrió muy rápido. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está cambiando? Yo pienso que si no empezamos a notar ese tipo de cambios que solamente vienen de un profundo conocimiento de nuestras propias historias, entonces estamos absolutamente desarmados, ¿sí? No tenemos herramientas, no tenemos nada que hacer que sea suficientemente útil. Entonces, sé que es una de las muchas lecturas, ¿no? Es solamente una lectura muy pequeñita de la Megilat Esther, pero es una lectura que nos permite decir, ajá, claro que es importante, ¿sí? Ahora sí, regresando a la pregunta inicial, que es, ¿por qué esta es la Megilá? ¿Por qué es la fiesta que nunca va a anularse? ¿Por qué el Midrash dice que es para siempre? Y yo pensaría, porque esta va a ser nuestra historia. Porque cuando de repente veamos para atrás y digamos, hey, ¿qué pasó con tantos años de historia? ¿Sí? Con tantas preguntas, con tantas dudas, con tantas cosas que parecían estar desarticuladas, que parecían no tener nada que ver la una con la otra, y de repente llegue Mashiach, y de repente uno diga, ajá, esto, y esto, y esto, y tiene que ver una cosa con la otra. En ese momento vamos a decir, claro, Purim, ahí estaba la lección de Purim. Purim estuvo ahí todos esos años y no lo vimos. No veíamos que las cosas empezaban a hilar en una sola canción, en una sola megilá, en un solo rollo. Y cuando vemos eso, entonces podemos decir, claro, esta fue la historia de la humanidad.
Esta fue la historia de Purim, esta es la historia de nuestras vidas, esta es la historia del pueblo de Israel y es la historia también del mundo. Entonces, Bezrat Hashem, que sirva de algo, que sirva para hacer una pequeña reflexión sobre la historia de Purim, sobre nuestra propia historia y que nos sea siempre de mucha utilidad. Muchas gracias.